Hasta ahí el tema de incertidumbre. Si tienen preguntas, ustedes ya saben que pueden interrumpir. Bueno, hay un tema muy importante que es la trazabilidad metrológica, ¿sí? La trazabilidad, pues, es una propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado se puede relacionar con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida, ¿sí? ¿Quién recuerda qué es qué es esa cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones? ¿Eso qué significa? ¿Quién lo recuerda? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué significa eso? César, es como el historial, de dónde partió todo el historial de cuando es una calibración, cuáles patrones se han utilizado por parte de nuestro proveedor local de calibración y ahí hacia atrás con qué patrón calibró el laboratorio de calibración, valga la redundancia, y esa manera de verificar la trazabilidad. ¿Sí? O sea, es un histórico, como una hoja de vida, en la cual verificamos eh, el patrón nuestro que nos prende la calibración y ese patrón, qué calibraciones tiene anteriores que nos permitan validar el tema de trazabilidad y el tema, lógicamente, de la cadena como tal. Muchos de los proveedores hacen calibraciones locales, o sea, en el mismo país, ¿sí? Con otro laboratorio o ellos mismos como tal. Otros envían sus patrones, los cuales nos calibran a nosotros, a laboratorios en otros países, ¿sí? Para, digamos, de una manera, o porque en el país no hay proveedores de ese tipo, o porque ellos quieren asegurar una mejor calidad de la medición. Bien. Sí, sí, y en algún momento tendrá que llegar a la trazabilidad a ese patrón nacional o internacional allá en el Buró de Pesas y Medidas en Francia. Y básicamente es eso, ¿sí? Como una especie de hoja de vida. Ahí está como la ruta que podrían tomar los patrones o las calibraciones, la cadena de calibraciones más bien, eh, hacia esa trazabilidad del sistema internacional de unidades, ¿cierto? Entonces, pues tenemos nosotros que somos los usuarios de la medición. Somos la base de la pirámide, que son la gran mayoría de personas que tienen un instrumento de medición, ¿sí? Y cuando lo mando a calibrar, como lo decía Juan David, lo mando a calibrar a un laboratorio de calibración, que ellos pues tendrán sus propios patrones también de trabajo y patrones de referencia, que también deberían estar calibrados, ¿no? Y pues deben ser trazables esa calibración a otros patrones, ¿sí? Por ejemplo, podría ser a un patrón nacional, como es el caso del Instituto Nacional de Metrología. Ellos tienen patrones nacionales avalados por el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Y a su vez, ese patrón nacional debería tener trazabilidad a esa Convención Internacional de Unidades que la hace el BIPM, que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es donde está ese consenso de lo que es el kilogramo, de lo que es un metro, de lo que es una candela, lo que es un Kelvin. Allá están, pues, digamos que las formas en las cuales pues, se puede medir y comparar nuestros instrumentos de medida para pues, lograr una medición lo más exacta y precisa posible. Sin embargo, cada vez que pasamos por estas etapas de calibración, se va sumando incertidumbre. ¿Sí? Eso va sumando incertidumbre. Entonces, pues yo como laboratorio sí debería asegurar de que mis patrones tengan esa trazabilidad de esos patrones internacionales. Em, Les pregunto a ustedes cómo podríamos asegurar que sí, efectivamente un laboratorio tiene esa trazabilidad hasta esa convención de unidades en el Buró de Pesas y Medidas en Francia. ¿Cómo creen ustedes?
Albert. Yo entiendo que es a través del sistema de calidad. Lo que vemos en esta estructura es un sistema de calidad internacional. Entonces, cuando, por ejemplo, yo como el laboratorio de ensayo contrato un laboratorio acreditado, fue porque cuando a él lo acreditaron, alguien verificó que él tenía patrones trazables, que esos patrones trazables estaban, por ejemplo, a nivel nacional con el Instituto Nacional de Metrología y que el Instituto Nacional de Metrología hace parte del convenio internacional. Entonces, a través del sistema de calidad, mediante la acreditación, yo puedo garantizar que se está cumpliendo esa cadena ininterrumpida. Tal cual. Esa es una de las formas, digamos, que la más fácil de asegurar esa trazabilidad. Efectivamente, el ONAC, en el caso de Colombia, u otros entes acreditadores como el EMA o el ENAC en España o el NIST, el ANSI en Estados Unidos, pues ellos tienen reglas, incluso el ILAC, que es el de mutuo reconocimiento a nivel internacional, eh, tienen, digamos, esas reglas de cómo se debe asegurar la trazabilidad metrológica y todos los laboratorios de calibración tienen que cumplirla, ¿sí? No obstante, hay algunas medidas que no se pueden contratar con laboratorio acreditado porque de pronto no hay, ¿sí? De hecho, en Colombia hay un caso muy sonado que es el de los famosos, ay, se me olvidó, para medir el flujo en los ríos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la prueba? El molinete. Correcto, o molinete. El molinete, exacto, que no hay laboratorio acreditado en Colombia. Entonces, pues, ¿yo qué debo hacer? Pues, buscar, digamos que el laboratorio más competente posible, ¿sí? Y ojalá ese laboratorio, que es lo más competente posible, cuente con patrones también calibrados y que sean trazables a un sistema internacional de unidades, ¿sí? Una de las cosas que a mí no me gustan, yo sé que ya hay laboratorios acreditados que lo están implementando, pero antes no lo hacían, era que ellos hacían referencias a patrones propios de ellos y realmente se perdía la trazabilidad, no se informaba ahí cómo era la trazabilidad del sistema internacional de unidades. Ahora creo que sí hay unos laboratorios que lo están haciendo, afortunadamente, y para fortuna de todos, porque pues ahí podrían haber, digamos que, discrepancias en relación a asegurar ese requisito de la norma, que pues es un requisito de la norma y además son también políticas tanto de IDEAM como de eh, ONAC, el asegurar que exista esa trazabilidad al sistema internacional de unidades. Bueno, obviamente, obviamente ese mutuo reconocimiento que les mencioné hace un momento, ILAC, que agremia todos los entes de acreditación y también agremia algunas entidades o institutos internacionales de medida, pues hace que haya un mutuo reconocimiento de la competencia y de lo que se hace aquí en Colombia, en Estados Unidos, en España o en la China. Todo debería medir igual, ¿sí? Si yo estoy midiendo un kilogramo aquí en Colombia, pues debería ser el mismo kilogramo que estoy midiendo en la China, ¿cierto? Esa es la idea de ese sistema internacional de unidades. Entonces, así como se ve en la imagen, pues hay un despliegue de trazabilidad metrológica hasta el resultado de la medición, ¿sí? Donde en teoría, pues debería ser exactamente igual ese kilogramo que se midió allá en la China para pesar, yo qué sé, un kilogramo de oro, y aquí en Colombia, pues pesa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué compone esa cascada de trazabilidad metrológica? El patrón nacional, el patrón de referencia de los laboratorios, los patrones de trabajo, los equipos de medición y pues finalmente ese resultado de medición. Entonces, tanto el laboratorio A como el laboratorio B deberían de tener resultados muy parecidos. Y si no es así, es porque algún, alguna cosa están haciendo mal, ¿sí? Y tienen que revisar su sistema de gestión de la medición para corregirlo. ¿Mm? Con el SI, el sistema internacional, aseguramos que las mediciones sean equivalentes y cuenten con trazabilidad con la misma referencia que facilitan el comercio y la comprensión de las dimensiones de una propiedad física, eliminando las barreras técnicas, ¿sí? Entonces, por eso es que en teoría lo que yo mido acá en Colombia es válido en cualquier parte del mundo, ¿sí? Excepto los que no están alineados
con el Sistema Internacional de Unidades, que pues son muy pocos. Bueno, según la ANAC, ANAC es el organismo de acreditación de España, la trazabilidad metrológica es un atributo del resultado de medida y, por tanto, expresiones como equipo trazable o trazable de la organización son incorrectas. En el ámbito de la metrología, la trazabilidad no debe referirse a un instrumento o a un certificado de calibración, ni se obtiene siguiendo un procedimiento de calibración específico o utilizando un equipo especial. Solo los resultados de medida y los valores definidos por los patrones de medida son trazables metrológicamente. Puede sonar un poquito confuso, pero realmente es la medida la que es trazable, ¿cierto? No es el equipo trazable, pues, esa expresión está mal hecha. Es la medición que hace ese equipo y obviamente complementado con esa cadena interrumpida de calibraciones que nos llevan hasta el patrón del Sistema Internacional de Unidades, ¿cierto? ¿Cómo se asegura? Pues obviamente ese mutuo reconocimiento a nivel internacional. Hay varias organizaciones como el ILAC, MRA, el CIPM, creo que es en Europa, el MRA. También pues obviamente ese desarrollo de competencia técnica de las personas que trabajan dentro del sistema de gestión y pues obviamente la acreditación. La acreditación, uno de los laboratorios de ensayo y de calibración, principalmente la acreditación de los laboratorios de ensayo de calibración que, como lo decía el compañero, es una forma fácil de determinar si las medidas son trazables. Y segundo, una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, y son los productores de material de referencia, ¿cierto? Entonces tienen que también ser trazables, ya sea al Sistema Internacional de Unidades o a un material consenso. Normalmente en Colombia utilizamos materiales que son consenso con NIS en Estados Unidos, ¿sí? Para el tema de las sustancias. Bueno, aquí ya vamos entrando un poco más en materia. Tenemos un concepto que se llama la calibración, ¿cierto? Y eso viene de ese ejercicio de trazabilidad metrológica, que es básicamente una comparación entre patrones de referencia hasta llegar a ese patrón internacional, ¿cierto? Leamos qué es la calibración. Es la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Un poquito complejo. Les voy a proponer lo siguiente. Vamos a irnos con este concepto en la cabeza, ya que vamos a entrar un poquito más en materia. Y vamos a tomarnos un break de unos 10 minuticos, si les parece bien, o 15 minuticos, lo que ustedes digan, para tomar un tinto y un vaso de agua, que estoy seco, y pues ir al baño. ¿Qué les parece? Listo. Muy bien, ¿Bien? César. A las 15 minutictos, a las 10 y Eh, cuarto regresamos. César, 10 y cuarto. Sí, listo, Listo. César y Juan, qué pena, está lista la asistencia en el chat, por favor, diligenciar. Ah, listo, gracias. Ya la diligenciamos. Creo Listo, que César entonces no es nos vemos necesario, a tiene las 10 y este 15 por acá. Muchas gracias.
Buenos días, aprovecho y recuerdo el diligenciamiento del listado de asistencia, especialmente para Juan David Montoya, Joanis, Juan David Echeverri y Juan David Carrillo. Gracias. Ustedes me dicen cuando estamos listos. Por mi parte estamos listos, esperemos a que Juan nos informe. Hola, listo César, bien pueda. Listo, señor. Entonces ya les comparto pantalla. Bueno, entonces nos habíamos quedado en el concepto de calibración, ¿no? Eh, Como dijimos, y lo hemos aclarado con el tema de la trazabilidad metrológica, pues en últimas la calibración es una comparación con otros patrones, con patrones de referencia, que a su vez han sido calibrados, y esos patrones con los que fueron calibrados también fueron calibrados hasta llegar a una trazabilidad con el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? No obstante, la calibración pues es todo un procedimiento en el cual pues también se hacen algunas determinaciones, como por ejemplo la determinación de los errores de los equipos de medición en relación al valor de referencia y una estimación de incertidumbre del equipo, que pues nos servirá más adelante para la estimación de la incertidumbre de la medida, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos lo que hacen es que eh, generen más confianza dentro de nuestro sistema de medición, ¿sí? Entonces, todo ese proceso, pues obviamente lo hacen personas especializadas, que para pues, el caso de ustedes, pues me imagino que será con laboratorios acreditados, o en los casos que no se puedan acreditados, pues que sean competentes. Ya dijimos que pues competentes es que tengan personas pues formadas, que tengan la educación, formación, experiencia, calificaciones, todo lo que los componentes de competencia que nos dice la norma, y que tengan pues sus procedimientos de calibración bien definidos, junto con sus patrones trazables. Eh, ¿Qué nos queda como evidencia de esa calibración? Pues un certificado de calibración. Ese certificado de calibración es nuestra evidencia como laboratorio de esa trazabilidad metrológica de nuestras mediciones, ¿sí? Entonces, ahí en ese documento, pues hay un apartado en el cual pues se hace la declaración de la trazabilidad y dos, de los patrones que fueron utilizados en ese procedimiento, ¿no? Eh, Lastimosamente, el certificado por sí mismo no es evidencia de nada, ¿sí? Sin embargo, pues sí es importante que nosotros revisemos, que sea coherente, así esté acreditado, que revisemos la información que viene contenida en ese certificado. Más adelante vamos a detallar un poquito más de ese asunto de los certificados de calibración, pero digamos que lo básico es eso, es que se hayan identificado esos errores, tanto pues los sistemáticos en especial, que son los que nos alimentan nuestro sistema de gestión de la medición para determinar los factores de corrección, que son importantísimos a la hora de la medición, y la incertidumbre del equipo, que pues nos servirán para hacer la estimación de la incertidumbre de nuestra medición. Eh, Normalmente se debería actualizar la incertidumbre cuando se hace una nueva calibración, porque pudo haber cambios en esa incertidumbre, ¿cierto? Lastimosamente muchos laboratorios no lo hacen, pero pues digamos que es la mejor práctica. Obviamente eso depende de qué tanto sea la contribución de la incertidumbre a la medición de esa incertidumbre del equipo,
Entonces, eso es muy importante y es importante analizarlo dentro del sistema de gestión de la medición. ¿Sí? Eh, bueno, el certificado de calibración constituye una evidencia que demuestra que el instrumento ha sido calibrado útil en aquellos esquemas como la serie ISO, en los que la calibración de los instrumentos de medición es un requisito. Es un requisito. Desafortunadamente, este es el único uso que frecuentemente le dan a los certificados de calibración y se ignoran todos los demás usos, ¿sí? Entonces, pues eh, es un desperdicio si no se hace así. Normalmente en los laboratorios sí se utiliza, normalmente, no estoy diciendo que todos lo hagan, pero normalmente sí lo hacen. Sin embargo, en otros esquemas, como por ejemplo en la ISO 9001, en los sistemas de gestión de la medición, pero de las empresas, de la industria, ese documento es casi que muerto solo por cumplir el requisito. También hay otros sistemas de gestión que piden esa trazabilidad metrológica. Por ejemplo, eh, la ISO 14001 pues pide que sus mediciones sean trazables, al igual que la ISO 45001, 14001 gestión ambiental, 45001 gestión de la seguridad en el trabajo. Simplemente lo miran es para cumplir el requisito y que se cumple con esa trazabilidad y que entre comillas, los resultados son válidos, aunque se olviden los otros componentes de la medición. ¿Sí? Pues en últimas buscan proteger la vida y proteger la naturaleza en esas normas, ¿no? Muchos esquemas también, muchos otros esquemas también lo integrarán, por ejemplo la ISO 16020, que es la de inspección, también utilizan sistemas de gestión de la medición. Juan Fernando. Bueno, espero que ahora sí me escuchen un poquito mejor. Mucho mejor. Bueno, yo tengo una inquietud y es la siguiente, es porque pues no sé si usted estaba un poquito familiarizado con los laboratorios ambientales, sobre todo que miden calidad del aire. Resulta que es que en la EPA también hay unas definiciones de calibración, ¿cierto? Sobre todo para equipos de gases que dentro de los procedimientos se habla que, hombre, que se debe llevar a cabo una calibración, pero regularmente quien hace eso es digamos, el laboratorio de ensayo, ¿cierto? Y regularmente uno cuando mira las bases de datos de UNAC, uno no encuentra laboratorios acreditados para calibración de ese tipo de analizadores de gases que son pues obviamente muy especiales, que difieren de los que se tienen en la industria para fugas o que se tienen en los OEA, ¿cierto? Varían mucho. Entonces yo tengo como esa inquietud, ¿cuál es como esa diferencia de calibración de acuerdo a la ISO 17025 versus como todo ese edificio que tiene la EPA? Gracias. Bueno, pues de hecho esa duda no solamente la tienen ustedes, sino muchas personas. Por ejemplo, para no ir tan lejos, el tema de la autocalibración de los tachímetros. En teoría esos equipos se calibran solos, pero no. Lo que hacen es como un autoajuste, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro qué comprende una calibración. La calibración, como lo vemos aquí, comprende eso, es hacer una comparación con un patrón o un material de referencia trazable y por medio de un procedimiento estandarizado establecer los errores de medición y la incertidumbre de la medición. Sí, ¿Sí? Eso es por ejemplo, básicamente. ok, porque por ejemplo, eso lo tiene los procedimientos de la EPA. Exacto, que se utilice, exacto, es una comparación con unos gases de referencia, que incluso la EPA tiene unos protocolos muy especializados para ese tipo de gases, que incluso deben ser trazables al NIS, ¿cierto? Pero lo único que no tiene en cuenta es la determinación de incertidumbre, pero error sí. Incluso también hay otra parte que llaman es que de verificación, entonces esa es como la inquietud de la comparación de esos dos conceptos versus la calibración habitual que se maneja en estos sistemas de medición. Ya vamos por allá entonces. Si no hay estimación de incertidumbre, no se podría llamar calibración, técnicamente hablando, de acuerdo a la jerga metrológica, ¿sí? Sino sería una simple verificación, porque en las verificaciones nosotros hacemos ese ejercicio de confirmar la exactitud y la precisión, ¿sí? Pero si no hay estimación de la incertidumbre, pues no sería válido decir que es una calibración como tal, ¿no? Pero ya más adelante lo vamos a aclarar un poquito más. De pronto es un tema de jerga y de uso histórico, así como el ejemplo que les daba hace un momento, el de la autocalibración de los equipos de pH, ¿sí?
o de conductividad. Esos equipos en teoría se autocalibran, pero realmente no se están calibrando porque no me están generando una incertidumbre asociada a la medición, ¿sí? Entonces, de hecho sí podríamos hacerlo, o sea, yo podría hacer mi propia calibración, pero debería tener un método estandarizado en el cual pues me apoye y me ayude a estimar esa incertidumbre asociada al equipo, ¿no? Si no estoy mal, en el OIML hay una recomendación precisamente para equipos de calidad de aire. Valdría la pena que ustedes la revisen. No recuerdo el número exactamente porque digamos que la uso muy frecuentemente, pero sí vale la pena que le echen un vistazo. ¿Listo? Sobre todo porque ustedes, pues, como son autoridad, tienen que regir por las directrices de la OIML, que es el Organismo Internacional de Metrología Legal. ¿Listo? Pero más adelante vamos a hablar un poquito más del tema. Listo. Igual aquí se genera, como les mencionaba, ese certificado como evidencia y trae información muy importante que deberíamos utilizar dentro de nuestro sistema de gestión de la meteorología, o de la medición, perdón. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, una de las aplicaciones que tiene bien importante los certificados de calibración son las correcciones, ¿sí? Esa corrección es para corregir precisamente la lectura, esa diferencia en relación a la precisión, pues la idea es que podamos por un cálculo matemático hacer el ajuste en el resultado y en la medición, ¿sí? Eso normalmente uno lo ve cuando se mide, por ejemplo, temperatura o humedad relativa en las incubadoras. Eh, También, digamos que si utilizamos eh, cintas métricas por efecto de la dilatación, uno podría también hacer un factor de corrección. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer esas aplicaciones, ya sea por una fórmula o simplemente con una resta. Eso depende también del uso y de los objetivos meteorológicos que tenga cada equipo. ¿Sí? Entonces, tengo esa posibilidad, utilizar la información del error para hacer una corrección por medio de un factor de corrección, ya sea por fórmula o por un número. Y la segunda, como les mencionaba, pues es la incertidumbre, que es el resultado de la medición. O sea, cualquier resultado que yo entregue sin la incertidumbre, pues estaría incompleto, de acuerdo a lo que ya vimos. Entonces, esa incertidumbre que me dan del equipo me sirve para calcular la incertidumbre de nuestra medición. Entonces, es súper importante que tomemos esa información del certificado y la actualicemos cada vez que hagamos la calibración. Eh, Así no aporte mucho a la incertidumbre, es una buena práctica. ¿Listo? Y sobre todo porque yo tengo la oportunidad de revisar a detalle ese documento que nos entrega y que nos cuesta dinero, ¿no? Es un servicio que cuesta. Hay un concepto con el cual a veces confunden la calibración y es el ajuste. El ajuste es otra cosa, ¿cierto? El ajuste es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores está mal escrito, dados de la magnitud. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que si estaba midiendo 7 y el valor de referencia era 6, pues que yo tenga la posibilidad de ajustarlo para que mida 6. ¿Sí? Y ese ajuste, pues efectivamente es una actividad que se debería hacer, pero siempre se debe hacer antes de la calibración. ¿Sí? Hay algunos laboratorios que prestan ese servicio de ajuste y luego calibración para pues luego tener un resultado mucho más confiable en, en, ese, en ese equipo y en ese informe César, de calibración. César, Señor. vale la pena mencionar acá lo siguiente para los compañeros de aire, y para la sonometría, en general para todos. Mira, este tema de ajuste hay que tenerlo con mucho cuidado, hay que mirarlo con mucho cuidado su aplicación, porque no se puede volver una regla genérica en la rutina del día a día. Esto, en nuestro caso particular de acá del tema analítico, lo hacemos antes de la calibración y no en todos los casos va a aplicar. Hay equipos donde definitivamente
no se puede hacer ajuste por el mismo diseño del fabricante, ¿sí? Pero donde se puede hacer ajuste, yo estoy en compañía del metrólogo, del proveedor de calibración, y él me hace una prueba antes de y me dice, así están las condiciones, hacemos o no ajuste. Y bajo la autorización nuestra que se hace el ajuste, no es bajo el criterio del metrólogo, porque el metrólogo no conoce el proceso, no sabe para qué sirve, muchas veces no sabe para qué se va la utilidad, contesta un laboratorio como tal. Entonces, hay que tener muy presente ese tipo de cosas, porque en muchos casos que he visto en otros laboratorios, eso se vuelve una norma genérica del día a día, y eso no se vuelve un tema genérico, sino que es una actividad previa a un ejercicio de calibración. Dejo hasta ahí. Juan, también tienes la mano levantada. Sí, para complementar lo que dice Juan David en temas de ruido, nosotros tenemos, cuando mandamos a calibrar los equipos, solo un equipo que se llama pistófono, es un patrón de medida de trabajo. Y ese sí es el único que permite ajuste y lo ajustan con un patrón de referencia internacional. También nos mandan como el error previo al ajuste y se autoriza. Y ya en el procedimiento de monitoreo, también el procedimiento nos permite ajustar a condiciones de campo, pero por lo general no nos da para ajustar porque el equipo cumple como con todo. Entonces evitamos mucho hacer esos ajustes, pues como complementando ahí como la observación que nos daban. Bien. Luis. Sí, ve, me asalta ahí una duda. Hay algunos manuales de los fabricantes de los equipos de medición que dicen que se puede hacer un ajuste antes de utilizar el instrumento si el equipo se encuentra dentro de un rango de medición, ¿cierto? Yo lo verifico con un estándar que tengo calibrado, pero si está dentro de un rango de desviación se puede ajustar, de resto no. Pero igual el manual del fabricante lo permite, y igual pues el método de medición. Entonces ahí, y ¿cuál sería como la dificultad en ese resultado? Pues ahí depende de varios factores. O sea, uno es el equipo mismo y su funcionamiento. Un ejemplo que ya di que fue el pHímetro, ¿cierto? El pHímetro también permite el famoso autoajuste o autocalibración, que es realmente un autoajuste, ¿sí? Pero siempre, y por su riesgo, porque más adelante vamos a ver el tema del riesgo, por su riesgo pues toca hacer una verificación, no verificación, comprobación intermedia con unos buffers, ¿sí? Para confirmar de que sí están midiendo bien. Y el buffer pues tiene que ser trazable, ¿sí? Entonces, eso depende mucho del sistema de medida que yo ya he diseñado, de cómo yo debo actuar con el tema de los ajustes, ¿sí? Pero siempre eso se hizo obligatorísimo, que después de que haya un ajuste, haya ya sea una calibración o una verificación metrológica, para asegurar que pues la medida sigue siendo confiable, ¿sí? Y que ese ajuste no afecta pues la validez de los resultados, que es lo más importante, ¿no? Esa validez del resultado de que el dato sea exacto y preciso, ¿sí? No sé si quedó claro con eso. Listo. Entonces, como les decía, o sea, no es pecado realmente hacer un ajuste, ¿sí? El ajuste, pues en últimas hasta las normas lo mencionan, los fabricantes lo mencionan, y de pronto es por la misma naturaleza del equipo, ¿sí? Pero es importantísimo que yo, dependiendo del nivel de riesgo que tenga ese equipo y de la frecuencia de uso, y el uso previsto, ¿cierto? Y las condiciones bajo las cuales está expuesto, porque eso es otro factor también importante que de pronto en la parte de riesgo no está tan abordado, pero el tema de sus condiciones ambientales y de uso, pues pueda que introduzcan más variables que pueden afectar la validez del resultado, ¿cierto? Y pueden incrementar incluso la incertidumbre de medición. Entonces, es muy importante que una vez que hagamos estos ajustes,
Si se puede únicamente ajustar antes de calibrar, sería lo ideal. Sin embargo, si la naturaleza del equipo no lo permite o es demasiado variable y toca ajustarlo cada rato, pues, eso depende de la naturaleza, eh, que haya una verificación meteorológica. ¿Listo? Que ya vamos para allá. Eh, hay varios tipos de ajustes, ¿no? Hay ajustes mecánicos como ajustes de software o hardware, o esas de software o firmware, creo que es el otro que también se puede ajustar. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas cosas, igual yo debería dejar una evidencia de esos ajustes en la hoja de vida del equipo o en cualquier tipo de registro para tener en cuenta que si existen desviaciones, pues podamos identificar cuál fue la causa. ¿Listo? Entonces, también es importante, si yo hago ajustes, que quede dentro de los reportes ya sea de calibración, hoja de vida o cualquier registro que sea trazable dentro de la información del equipamiento de laboratorio. Bueno, aquí hay una advertencia, no se confunda, calibración y ajuste no es lo mismo, y también pues no es lo mismo que una verificación, ¿sí? Pero normalmente el tema de la calibración y ajustes es una confusión muy común, no sé por qué, pero digamos que es una cosa histórica que casi todo el mundo piensa que cuando se calibra, necesariamente tienen que ajustarle la medida, pero eso no es así, ¿sí? Entonces, está la definición. Uno es para, digamos que, tomar o generar datos de referencia para determinar su precisión y su exactitud. El otro es simplemente modificar el equipo, el dispositivo, ¿no? El objetivo es poner de manifiesto para la calibración las discrepancias existentes entre el instrumento o patrón que se calibra y un elemento de referencia con características meteorológicas suficientes y estables y conocidas. Esto es muy importante. El equipo con el cual yo calibro mi equipo de medición, o el patrón, mejor dicho, debe ser de mayor resolución, porque si no, pues no estaría haciendo nada. ¿Listo? Y pues ese, digamos que es el que me va a alimentar el tema de la incertidumbre. Y el ajuste, pues la idea es pues, reducir esos errores sistemáticos que puede tener el equipo. ¿Sí? El aleatorio no lo va a cambiar, pero el sistemático sí es posible que lo ajuste. El resultado de cada uno de ellos, de la calibración, pues genera un informe donde pues estima la estimación de errores y, muy importante, la estimación de la incertidumbre asignada a ese equipo como tal. Y el ajuste, pues simplemente será el equipo ajustado. Como les decía, la recomendación es que esos ajustes queden registrados en la hoja de vida del equipo para saber en qué momento se hizo y pues si existen problemas determinar exactamente cuándo fue y si es necesario de pronto determinar un trabajo no conforme, pues será, digamos que insumo para esa investigación de esa salida, de ese trabajo no conforme. La frecuencia, la calibración pues se realiza de manera periódica, según normativas o según los procedimientos que ustedes hayan adoptado, y el ajuste, como bien lo decía Juan David, no es que se haga siempre, sino solamente cuando se detecten errores significativos. Yo puse que después de la calibración es antes de la... puede ser que cuando durante la calibración se ejecute o se identifique esa desviación, entonces se ajusta, pero de todas maneras hay que volverlo a calibrar. ¿Sí? Entonces, normalmente antes de hacer la calibración, el técnico de metrólogo pues identifica o hace una pequeña verificación y ahí es donde se da cuenta que se debe ajustar el equipo. Implicaciones. Con la calibración pues el equipo no cambia, en absoluto, solamente fue una comparación y se identifican esas desviaciones que tiene el equipo o discrepancias en relación al valor de referencia. En cambio, en el ajuste sí hay un cambio en el equipo, precisamente para eso, para mejorar el tema de los errores, para aumentar la precisión. ¿Qué herramientas se utilizan en la calibración? Pues obviamente los materiales y patrones de referencia, equipos de calibración específicos, pues que son usados para la comparación de ese ejercicio, que se hace en ese ejercicio. Y en el ajuste
pueden ser herramientas mecánicas como destornilladores o reconfiguración de software o firmware que pueda tener ese equipo. Damos otros ejemplos. En el primero de calibración, pues se mide la temperatura de un termómetro y se compara con un termómetro patrón. Normalmente esos ejercicios de calibración de temperatura se hacen en un baño isotérmico para pues comparar bajo las mismas condiciones cómo está midiendo ese equipo. En cambio, en el ajuste, pues pueda que estén en el mismo baño isotérmico, pero si es una termocupla, pues el técnico electricista, electrónico o el que sea que esté utilizando ese, o que tenga la competencia para hacer ese ajuste, pues hace el ajuste para que se reduzca esa diferencia que pues llamamos error. Qué pena. Aquí tocamos un poquito el tema de las autocalibraciones. ¿La autocalibración es válida como calibración? No. Y es porque, pues, como les decía, hay algunos equipos que tienen esa opción, ¿sí? Pero esa actividad realmente es un ajuste. Él hace un ajuste por software para que quede, pues, leyendo o haciendo una lectura de la medición lo más cercana posible al material de referencia. En el caso, pues, del pH, pues, será el buffer de referencia, ¿sí? Que pueda que sea 7, 4, 8 o 10, porque es el otro que se utiliza. Entonces, pues es para que el equipo se ajuste a esos valores y pues vuelva a las condiciones meteorológicamente aceptables. Y un factor importante que no hace ese ejercicio de autocalibración es la estimación de la incertidumbre. Entonces, pues, eh, definitivamente esa actividad de autocalibración no es una calibración. Otras consideraciones para tener en cuenta. Un certificado de calibración comunica los resultados de la calibración obtenidos bajo condiciones de laboratorio de calibración y mediante procedimientos del mismo. Por tanto, estrictamente los resultados solo son válidos en esas circunstancias, siendo válidas por un periodo de tiempo. Por eso es que determinamos unos periodos de calibración, que en muchos casos pues, son un año, pero pueden ser más frecuentes o menos frecuentes, dependiendo de varios factores, como por ejemplo el riesgo que represente el equipo para la medición o la frecuencia de uso, ¿sí? O incluso la naturaleza del mismo equipo. No es lo mismo una masa patrón, que es un objeto inamovible que no cambia significativamente bajo los cuidados adecuados, a un equipo como el pHímetro que se utiliza todos los días y está expuesto todos los días a químicos, ácidos fuertes, bases fuertes, y no sé, muchas sustancias que podrían estar presentes en los mensurandos. Los equipos no son herramientas, por lo que se debe tener especial cuidado en su manipulación para no incurrir en desajustes que afecten la confianza de la medición. Eso pasa mucho, que, que no tenemos cuidado con los equipos y de pronto un golpecito, de pronto cualquier cosa, genera esos desajustes que nos obligan a hacer los ajustes posteriores, ¿sí? Entonces, pues es una invitación también a tener cuidado con los equipos para evitar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Que pueden inducir, uno de pronto piensa que no, pero se induce a errores sistemáticos que podrían generar trabajos no conformes que no se han detectado. Yo recuerdo que hace muchos años uno de mis mentores en temas de sistemas de gestión, él decía que los computadores que se utilizaban para los equipos instrumentales no se debían utilizar para otra cosa, sino solo para eso. Porque cuando se conectaban a internet, según él, o se conectaban memorias de USB, podrían transmitir programas maliciosos que afectan el software o el firmware de los equipos. Y es posible que eso pase. Yo no lo he vivido, no lo he visto, pero es posible que esos virus informáticos hagan cambios dentro
de los sistemas de información y pues perdamos información o, peor aún, generen desviaciones en las medidas. ¿Listo? Bueno, mm, ¿tienen preguntas adicionales? ¿No? Bueno, el tema de la calibración, ¿cada cuánto lo tenemos que hacer? Eh, en últimas, la norma de HTML 25 sí me piden el 646 que pues los equipos deben ser calibrados, y en el 647 si no estoy mal, dice que debemos tener un programa de calibración. ¿Ustedes recuerdan cómo se determinan esos periodos de calibración o cuáles serían como las formas? ¿Se recuerdan? Alberto. En este momento, pues tengo en mente la guía del ILAC, la G8, establece algunas técnicas, no recuerdo si son 4 o 5, pero la Así. que llegué a usar tenía que ver con la deriva instrumental. Entonces, dependiendo la tolerancia de la deriva, se determinaba en qué periodo esa deriva podría superar la tolerancia y se definía cuándo se debía volver a calibrar y determina periodos variables. Puede que en algún momento se amplíen o Ok, sí, así se determina. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, digamos que la G8 es una guía de la OIML, no da muchos detalles, pero que nos sirve como una guía porque en últimas, mira, en últimas, pues tenemos que determinar la frecuencia de la calibración, ¿sí? Efectivamente, la deriva es un indicador de si tengo que incrementar la frecuencia o disminuir la frecuencia, dado que la deriva se produce por cambios que pues, pasan en los equipos, ¿no? Los equipos de medición están expuestos, como mencioné hace un momento, a condiciones ambientales o a malos tratos, puede ser, ¿sí? Puede que no sean intencionales, pero toda esa suma de cosas van generando desviaciones que van incrementando esa deriva instrumental, que van generando, pues, en consecuencia, mayor cantidad de errores instrumentales y, pues, obviamente van incrementando la incertidumbre y de pronto, en algún momento, esa incertidumbre nos va a afectar a los equipos, ¿sí? Em, entonces, es muy importante tener en cuenta esa forma de hacer esa estimación de los tiempos de calibración, ¿sí? Sin embargo, hay que tener una cosa en cuenta, y es lo que dice la 646. ¿Qué equipos se deben calibrar? Cuando la certitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados, y o se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados. Hace muchos años, en el primer laboratorio donde yo trabajé, hacíamos ensayos físicos a material metálico. Entonces cogíamos unas probetas, que eran como, digamos, como este controlcito, ¿sí? Atrapaba con unas mordazas en la probeta y luego se hacía una tensión, alando pues el material hasta que se rompiera, ¿sí? Y ahí se detectaba pues la tensión a la cual pues se podía resistir ese material metálico. La norma de referencia pues daba unas dimensiones de esa probeta críticas, eh, por lo cual pues eso lo medíamos con un pie de rey calibrado. Sin embargo, la longitud, él decía mínimo tanto, ¿sí? Mínimo tanto. Eh, y nosotros tenemos una cinta métrica sin calibrar, ¿sí? Porque en última lo que tenemos que garantizar era que las mordazas eh, pues atraparan de manera correcta la probeta, ¿sí? Entonces, esa medida no afectaba la validez del resultado, por tanto, ese equipo no tenía que ser calibrado,
¿sí? De hecho, tuvimos una discusión con un auditor por ese asunto, pero salimos bien librados porque pues, en el último de la norma lo que nos exige es que las medidas que son importantes son las que tienen que ser calibradas, ¿sí? Eh, ¿Ustedes qué opinan? Esta es una cosa de opinión. Eh, en un ensayo, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Sólidos, sólidos, vamos a medir sólidos totales. Eh, mm, no mentiras, voy a cambiarlo. Sólidos sedimentables. ¿Será que la medición de temperatura y humedad es importante para la validez del resultado de ese ensayo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién se atreve? Diego. Hola. Pues yo digo que en sólidos sedimentables la temperatura ambiental, la temperatura de la muestra obviamente influye, pero condiciones de humedad y temperatura diría que no, no ¿No sé. afecta? De sólidos sedimentables. ¿Y ustedes han leído el método alguna vez de pronto? Ahí dice, tenga en cuenta las condiciones ambientales. Parece que no tampoco. Posiblemente no. Además que se puede hacer in sitio, ¿no? Entonces, digamos que si yo hago un sólido sedimentable en el laboratorio y la temperatura ambiente y la humedad relativa están un poquito por fuera, pues quizás no nos afecte ese ensayo, ¿no? Pero si hablamos de oxígeno disuelto, de oxígeno disuelto no, sino de BO, ahí sí nos importa, ¿no? Nos importa bastante. Entonces, ahí se vuelve clave que mandamos calibrar esos equipos. ¿Listo? Bueno, sin embargo, hay otra forma de determinarlo, ¿no? Y es mediante las contribuciones a la incertidumbre que pueda tener cada equipo. Y ese análisis de contribuciones que podemos hacer al momento de hacer la estimación de la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos determinar con eso si es necesario o no es necesario la calibración del equipo. ¿Sí? Entonces, por ahí creo que Juan David me hablaba de un embudo de filtrado. Ese embudo de filtrado no afecta mucho realmente mm, la medición. Entonces, yo creería que ese no habría necesidad ni siquiera de calibrarlo y quizás verificarlo, pero con una muy baja frecuencia por su bajo riesgo. ¿Listo? Bueno, la G8 es la decisión, ¿no? La G24 es la de los periodos de calibración. Entonces, pues, como bien lo decía el compañero, pues hay una norma específicamente de la GAILAC o de la OIML en 10, creo que es, que podemos utilizar para establecer esos periodos de calibración. Hay 5 metodologías, hay varias formas de hacerlo, dependerá, pues, obviamente, de los recursos con los que cuente y, del riesgo que represente ese equipo para mi sistema de medición. Bueno. Hay otra cosa que también tenemos que hacer porque, pues, en últimas, si determinamos que la calibración se hace cada año, ¿qué pasa durante todo ese año? ¿Cierto? Ya hablamos de que pueden existir situaciones a las cuales se pueden enfrentar los equipos, como por ejemplo exposición a sustancias o de pronto vibraciones. A veces que uno no piensa eso, pero
pero las vibraciones afectan a los equipos, ¿sí? O se expuso mucho al polvo, o una mala manipulación sin querer, o sobrecargó por un altibajo de la energía, aunque pues yo debería considerar esos temas cuando estoy mirando el tema de las instalaciones y condiciones ambientales, porque en últimas la instalación es una cosa de las que muchos laboratorios a veces se olvidan, y es que yo debería tener todos mis equipos en redes reguladas, porque normalmente los manuales de los equipos piden que no hayan fluctuaciones de más del 2% en los voltajes y amperajes, y eso pues temas técnicos de poder, de suministro de energía, que pueden afectar de verdad a los equipos, ¿sí? Entonces, a veces uno no lo nota, pero esos pequeños aspectos van afectando los equipos, ¿sí? Entonces, por tanto, yo debo hacer algunos chequeos, ¿sí? Ya sean chequeos metrológicos, eh, verificaciones o comprobaciones intermedias. Inclusive la norma también habla de las comprobaciones funcionales, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan qué es una comprobación intermedia y comprobación funcional? Ambas están en la norma 10.025. Eh, ¿Qué creen ustedes o qué recuerdan que es eso? ¿Sí, sí tienen más o menos claro eso qué es una comprobación intermedia y qué es una comprobación funcional? César, ¿Y pues cuál es la mira, diferencia? sí, Ajá, mira, aquí en eso nos tenemos que hacer énfasis como tal para todos. Entonces, pues un objeto de esta capacitación es precisamente dilucidar similitudes y diferencias entre el uno y el otro y la manera de aplicarlos como tal. bueno, ¿Sí? vamos para eso. Yo creo que ahí es donde tenemos que sentar. Yo le pido el favor de que vamos puntualizando las definiciones de una y otra y a partir de esos conceptos básicos, pues empezamos a establecer acá ejemplos particulares de acuerdo al ámbito que nos va a ocupar. Bien. Entonces, esas comprobaciones y verificaciones y todo eso que vamos a hablar de aquí en adelante es precisamente para eso, para detectar de manera preventiva o anticipada las desviaciones que puedan ocurrir, ¿sí? Entonces, es muy importante que las realicemos. Eh, Sin embargo, no dejemos en el tintero la pregunta. ¿Ustedes qué creen que es cada una de esas cosas? Como para tener una idea de cómo están ustedes en relación a esos conceptos. Alguien que no sea Juan David, quien quisiera opinar. ¿Qué es una verificación metrológica? ¿Qué es una comprobación intermedia? ¿Y qué es una comprobación funcional? Albert. La comprobación intermedia se hace en el medio del periodo de calibración. Por ejemplo, el periodo de calibración es cada año. Yo puedo hacer una cada 6 meses o dos cada 4 meses. Es la manera como yo garantizo que entre calibración y calibración el equipo no ha incrementado el error por encima de lo esperado. Y la comprobación funcional puede ser algún ejercicio que yo antes de usarlo hago para verificar que el equipo está en condiciones adecuadas de funcionamiento, de uso. Antes de antes de usarlo por primera vez o todos los días. La rutina. Puede ser. Listo. Vamos a ver más adelante. No hemos llegado todavía a ese punto, pero vamos a llegar más adelante a qué es cada cosa. Pero no estamos tan lejos. ¿Listo? Otra cosa importantísima que pues debemos asegurar, ¿cierto? Es el tema del mantenimiento de equipos de medición. Normalmente esto también se hace antes de la calibración, pues para evitar, digamos que durante ese ajuste de equipos, perdón, durante ese mantenimiento se hagan ajustes, y que de pronto nos quede por fuera de calibración o pierda esa trazabilidad que teníamos antes
debido a esos ajustes que se hacen cuando se hacen los mantenimientos. Eh, Sin embargo, no hay que dejar de hacerlos, porque en últimas eso es lo que protege la vida útil de un equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede incluir el mantenimiento? Puede incluir limpieza, cambio de piezas de desgaste, lubricación, eh, pues si es que aplica, ¿no? Porque no todos aplica eso. Eh, Corregir defectos mecánicos o electrónicos, de pronto cambiar una tarjeta, un chip, eh, inclusive el cambio de una sonda podría ser considerado mantenimiento, y eso cambia pues el sistema meteorológico, ¿no? Eh, Incluye pues el ajuste mismo, eh, también pues se pretende hacer de manera periódica, eso debe ser planificado, y como les decía, hay que calibrar posterior si es muy intrusivo el mantenimiento. ¿Sí? Si solo limpieza, pues de pronto una verificación o una confirmación funcional ya es suficiente, pero lo más recomendable es que justo después de del mantenimiento se haga la calibración también. ¿Sí? Eso es muy importante. Obviamente, este tipo de actividades pues debe ser ejecutado por personal competente, ya sea formado por los fabricantes o que tengan alguna certificación o calificación de personal que demuestre que son aptos para hacer ese tipo de trabajos. Hay personas o hay laboratorios que sus mismos técnicos hacen su propio mantenimiento, no sé qué tan conveniente sea, pero ellos lo hacen y asumen esos riesgos directamente. Pueden tener la formación. También ustedes sí lo pueden hacer, pero pues para eso existen empresas especializadas que lo hacen, ¿cierto? Bueno, en este tema no voy a andar mucho, dado que el sistema de gestión de la medición fue diseñado un poco más para temas industriales. Sin embargo, pues sí voy a traer a colación su definición, y es porque todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos hablando, eh, todo lo que es la trazabilidad, la calibración, los mantenimientos, eh, los certificados de calibración, los errores, los factores de- los factores de corrección, todo eso hacen parte del sistema de gestión de la medición. El sistema de gestión de la medición es un subsistema del sistema de gestión del laboratorio, ¿sí? Es un complemento a la ISO 17025, ¿sí? Que para efectos prácticos también hay una norma que es la 10012, que es de la serie de normas complementarias a los sistemas de gestión de la calidad, que va desde la 10.002, creo que es, hasta la 2020, si no estoy mal, no me las sé todas. Pero dentro de esa serie, pues hay muchas directrices para abordar muchos de los requisitos de la norma 1725. ¿Sí? Por ejemplo, para no estar lejos, la 10.002, que es la de cómo abordar las quejas. Entonces, él detalla mucho más el tema de quejas, ¿cierto? Que es un numeral que tenemos dentro de la norma de cómo atender las quejas. Él nos da las directrices. O está la 10.003, que es de la satisfacción del cliente. Está la 10.005, que es la de planes de calidad. eh, Algunos la utilizan, algunos otros no, lo hacen de esa manera, igual tienen esa potestad, ¿sí? Entonces, estas son normas guía, que en Colombia, por lo menos esta está acreditada, certificable para la industria gasera, porque pues, se vuelve un requisito de ley, y si lo dice la ley, ya toca hacerlo. Pero en últimas, para nosotros es una guía, ¿sí? Es decir, que no es de obligatorio cumplimiento, simplemente podemos tomar cosas de este documento. ¿Qué es un sistema de gestión de la medición? Es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición. Los procesos de medición deberían considerarse como procesos específicos cuyo objetivo es apoyar la calidad de los productos elaborados por la organización. Para este caso, pues el producto es el servicio que ofrecemos de medición o de análisis ambientales, ¿sí? Entonces, eh, realmente ese sistema de gestión de la medición es un proceso complementario a nuestro servicio, ¿sí? Su objetivo, pues, es gestionar el riesgo de las mediciones, eh, asegurando, pues, que no afecten la validez de los resultados en nuestro caso. En el caso de las empresas o la industria, pues, que no afecten la calidad de los productos.
por culpa de un resultado mal ejecutado, ¿no? Entonces, eh, es importante pues tener en cuenta que ese sistema complementario es un eje fundamental del sistema de gestión del laboratorio, ¿sí? Si una parte de ese sistema de gestión de la medición falla, probablemente pongamos en riesgo la validez de los resultados, ¿sí? Una persona no competente haciendo ensayos eh, podría generar una, una desviación, que se nos pasen los periodos de calibración, pues ya perdemos la confianza en ese equipo, sobre todo ustedes que son autoridad, eh, que de pronto no detectemos de manera temprana una desviación como la que hablábamos. Entonces, eso es importantísimo. Por eso tenemos que alimentar ese sistema de gestión de la medición. De hecho, muchos laboratorios, incluso empresas, tienen departamento de metrología justamente por eso, porque ellos pues ven la importancia y pues digamos que de abordar esos riesgos en relación a la medición, ya sea porque no quieren perder más dinero por X, porque sucede algún riesgo, o porque quieren mejorar la eficiencia de sus procesos. ¿Listo? Dentro del sistema de gestión de la medición existe un término que se llama verificación metrológica, ¿sí? ¿Y qué es la verificación metrológica? Es un conjunto de operaciones para asegurar que los equipos cumplen con todos los requisitos del uso previsto, ¿sí? Es decir, que si yo voy a medir pH con el pH metro, pues que mida pH de manera precisa eh, y exacta, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Albert tiene pregunta? No. Bueno. Eh, entonces, vamos a resolver aquí la primera pregunta de todas. Comprobaciones intermedias y comprobaciones funcionales, ¿en qué se diferencian con una verificación metrológica? Pues que hacen parte de ella. ¿Sí? Las comprobaciones son parte de la verificación metrológica que yo hago dentro de mi sistema de gestión de la medición. ¿Sí? O sea, son una verificación chiquitica. Aquí ya más adelante vamos a ver de qué trata. ¿Listo? Entonces, como les decía, lo que buscamos es asegurar que se cumple con los requisitos del uso previsto de mi equipamiento. Solo es válida si se puede demostrar de forma documentada, y eso es muy importante porque es la forma en que evidenciamos que sí ejecutamos esas verificaciones o esas comprobaciones. De hecho, en la norma hay un numeral de equipamiento que sí dice verificar, que, que bueno, no sé por qué no unifican, de pronto en la próxima edición de la norma ajusten y unifiquen criterios y pongan la misma palabra para todo. Pero sí hay un numeral que dice verificar, que creo que es el 7, el 643, si no estoy mal, que es el de verificar los equipos cuando ingresan al laboratorio. ¿Esto qué puede incluir? La confirmación de que el material de referencia declarado es homogéneo para el valor y procedimiento de medida correspondientes. Yo podría mirar una homogeneidad del producto, de ese material de referencia. De hecho, creo que hay laboratorios que lo hacen, sobre todo cuando se pasan el tiempo de vida útil de los materiales de referencia. Ellos hacen un estudio de homogeneidad y lo confirman con otro material de referencia vigente para poderlo seguir utilizando como un material de referencia secundario, ¿sí? Entonces, ese tipo de actividades hacen parte de nuestra verificación metrológica. Podría incluir, por ejemplo, la confirmación de que se satisfacen propiedades de funcionamiento declaradas o de los requisitos legales de un sistema de medida. ¿No? Entonces, puede ser, por ejemplo, cuando recibo un equipo, esa recepción del equipo y verificar que cumple con los requisitos, que mide lo que debe medir, eso hace parte de la verificación metrológica. ¿Sí? Fíjense que verificación metrológica es un proceso, ¿sí? Que hace parte del gran sistema de gestión de la medición. ¿Mm? Lo otro que también podríamos incluir dentro de la verificación metrológica es la confirmación de que se pueden alcanzar las incertidumbres objetivo, ¿sí? ¿Y eso cuándo pasa? Dirán ustedes, porque yo en la verificación no estimo o no hago la incertidumbre. ¿Mm?
Entonces, cuando yo recibo mi certificado de calibración y estimo mi incertidumbre de medición, ahí estoy haciendo una verificación metrológica, porque cuando me entregan mi certificado de calibración, yo puedo determinar si esa, digamos que, contribución es tal que afecta la validez del resultado. ¿Cierto? Entonces, si afecta de esa manera, pues quizás no deba utilizar ese equipo más para esa medición. Nos toca darle otro uso, ¿sí? O darle de baja. Entonces, para verificar ese tipo de incertidumbre objetivo, también puedo, o es considerado como una verificación metrológica de nuestro gran sistema de gestión de la medición. ¿Listo? Aquí hay una forma más gráfica de lo que es la verificación, ¿cierto? Entonces, esa verificación incluye la calibración y su trazabilidad. Es decir, que cuando yo reviso el certificado de calibración, estoy haciendo una verificación metrológica de mi equipo de medición, ¿sí? Entonces, debo verificar muy juiciosamente esa información que me llega con el certificado y asegurar que tenemos una trazabilidad correcta al Sistema Internacional de Unidades. Lo segundo, la conformidad, como les comenté hace un momento. ¿Sí? Si me llega un equipo nuevo, pues yo debo confirmar que ese equipo cumple con todos los requisitos. ¿Sí? Y es que no solamente metrológico, aquí también podríamos incluir otros aspectos de funcionamiento, de pronto temas ambientales, de pronto que no genere gases, ¿cierto? Que dañinos, que no tengo cómo tratarlos, entonces no puedo utilizar el equipo. ¿Sí? Eso me afecta al sistema de gestión de la medición, porque si no puedo utilizar el equipo, ¿cómo puedo hacer los ensayos? ¿Sí? Y eso tiene que ver con el uso previsto del equipo y cómo lo va a utilizar. ¿No? Y por último, el aseguramiento, ¿sí? Que de hecho, eso pues hace parte de ese numeral 7.7 de la norma, donde hablan de las dos confirmaciones o las dos comprobaciones que les pregunté hace un rato, la comprobación funcional y la comprobación intermedia. Está en aseguramiento. ¿Eso qué me da? Que tenemos la confiabilidad de, de mi equipo que va a entregar resultados confiables. ¿No? Asegurando la calidad de la medición se evitan desviaciones que se traducen en errores que producen decisiones erróneas en el uso previsto del resultado de la medición, generando consecuencias económicas o legales. ¿Sí? Y eso pues, sobre todo si somos una autoridad, no podemos permitirlo, ¿cierto? Entonces, el aseguramiento de todo este sistema de gestión de la medición debe ser controlado de manera significativa y con mucha atención para que no entreguemos un resultado que no sea el correcto. ¿Mm? Básicamente hay un ciclo, ¿cierto? Que se autoalimenta en relación al sistema de gestión de la medición, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es la planificación del sistema de gestión, que más adelante vamos a detallar un poco más. Y pues esa planificación es, uno, en seleccionar equipos adecuados, dos, en establecer programas de calibración, en tres, establecer también un programa complementario que sea de comprobaciones intermedias o comprobaciones funcionales, ¿cierto? Cuatro, porque como tenemos un sistema de gestión de mediciones, eso también me afecta, por ejemplo, el tema de las personas. Si las estoy capacitando continuamente, en relación a sus actividades y que esas actividades no afecten mi sistema de gestión de la medición. ¿Sí? Todo eso genera unos controles, que más adelante vamos a verlos. Esos controles van a identificar de pronto desviaciones, ¿cierto? Un control podría ser la auditoría interna, ¿cierto? Que revise que estamos haciendo bien las comprobaciones. Entonces, eso va a alimentar nuestro sistema de gestión para tomar acciones correctivas y de mejora para que nuevamente nos alimente esa planificación y sea lo mejor posible y aseguramos de la mejor manera esa validez del resultado con la incertidumbre más pequeña posible. ¿Mm? ¿Qué debería tener en cuenta? ¿Sí? Debería tener en cuenta el proceso, digamos que ahí dice productivo, pero puede ser el proceso de ensayo, ¿cierto? Los requisitos legales o contractuales
muchas veces, en Colombia no tanto, pero en otros países sí existe eso, y es que dan incertidumbres máximas, por ejemplo, en los sistemas de medición de los laboratorios que tienen que ver con temas legales. Sí, es que los laboratorios ambientales no tienen que tener una incertidumbre máxima de tanto para tales parámetros. Es posible que eso suceda y es posible que suceda a futuro en Colombia. ¿Mm? Entonces yo tengo que estar muy pendiente de esos requisitos legales o contractuales. Para ustedes, el caso de IDEAM, no sé si ustedes están acreditados con ONAC, pero ambos tienen unas políticas específicas en relación a equipamiento y en relación a trazabilidad metrológica que yo pues debo tener en cuenta para poder implementar un sistema de gestión de laboratorio y también de la medición. Eh, yo sé que la idea está un poquito ahí medio flojito porque básicamente es la copia de la norma, pero a futuro de pronto podrían colocar cosas más técnicas, como por ejemplo reglas de decisión o de pronto incertidumbres máximas, como lo mencioné en este momento. ¿Sí? Y también registros metrológicos, ¿sí? Pueden ser del mismo proceso de medición, de los mismos equipos. Hay veces que los equipos mismos traen sus propios requisitos, como lo decía el compañero, el fabricante da sus directrices, sus procedimientos, pues yo debo tener en cuenta esos documentos y esa información para poder establecer bien mi procedimiento interno. ¿Mm? Y los requisitos del proceso de medición. Muchas veces también, en el caso, por ejemplo, de las calibraciones, hay normas específicas para equipos específicos que dan requisitos. Más adelante vamos a ver de pronto algunos ejemplos de ese tipo de documentos que nos pueden apoyar a establecer digamos que criterios de aceptación cuando hacemos verificación metrológica o eh, esa confirmación, no sino o hacer la comprobación intermedia, por ejemplo. ¿Sí? Existen requisitos normativos que podríamos adoptar, ¿no? Que de pronto no son obligatorios para nosotros, pero es un buen marco de referencia. Como les decía, pues hay varios aspectos que afectan el resultado, ¿sí? El personal, el ambiente, el método o procedimiento y el equipo. Básicamente son esos cuatro que en conjunto pueden dar un proceso de medición correcto o con desviaciones, ¿sí? Que me pueden, digamos que desencadenar en un resultado, pues, ya sea bueno o de pronto con una desviación significativa y de pronto eh, se utilice de mala manera o sin intención, ¿sí? La 10.012 también nos trae este pequeño diagrama, que nos muestra cómo es el flujo del sistema de gestión de la medición. Básicamente, existe una necesidad de calibración. Lo primero, eso sí no lo he mencionado hasta ahora, pero lo primero que se debe hacer con cualquier equipo es ser calibrado. Yo no podría, sobre todo si soy laboratorio acreditado, ejecutar ensayos si no tengo un equipo calibrado antes de su uso. Eso es importantísimo. Siempre que llegue el equipo, debe estar calibrado para tener la certeza de que ya tiene una trazabilidad metrológica y cumple con todos los requisitos. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer es calibrar mi equipo, incluso antes de que llegue. O si hay que hacerlo en sitio, pues que se haga en sitio antes de cualquier uso. ¿Sí? Por lo menos uso oficial de esos resultados. Eh, Como ustedes ya saben, la norma también exige que haya una identificación del estado de calibración. Entonces, una vez esté calibrado, pues se debe identificar. De ahí viene todo el tema de verificación metrológica, que es básicamente ese conjunto de cosas que dijimos, ya sea una verificación en relación a la... Ay, se me olvidó la palabra. Eh, a la confirmación, ya sea o la confirmación funcional o la confirmación intermedia, eh, que se haga un control interno. ¿Mm? Si existe ese desviación o no hay desviación, o de pronto no es posible la verificación, como por ejemplo, quizás los termómetros, puede ser un equipo que pues, es más difícil hacer la verificación, pues de pronto no lo podemos hacer y pues seguimos adelante con nuestro proceso, ¿sí?
Pero si existen temas meteorológicos y se identifican desviaciones, pues yo debo comenzar a hacer los correctivos necesarios para poder mejorar mi sistema de gestión. ¿Sí? Básicamente eso es lo que representa este diagrama.